Nos saltaremos la inauguración de tu casa. Tu hermana también se acaba de mudar. Mamá envió un mensaje. Yo respondí, está bien. No sabían que mi casa era una villa de $6 millones que apareció en HGTV. Cuando se emitió el episodio, no paraban de llamar. El mensaje de texto llegó mientras seleccionaba baldosas de mármol para el baño de invitados. Las palabras de mamá brillaban en la pantalla de mi teléfono con esa particular crueldad casual que había perfeccionado durante 32 años. No llegaremos a la inauguración de tu casa. Tu hermana Bethany también se acaba de mudar a su nuevo piso. ¿Entiendes? Ya nos pondremos al día. Besos. 3 frases. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de que ya lo habían prometido hacía 2 semanas. Solo el nombre de Bethany, soltado como un ancla, atrayendo toda la atención de vuelta a donde siempre iba en nuestra familia. Me quedé mirando esas palabras mientras el especialista en baldosas esperaba pacientemente, probablemente preguntándose por qué esta clienta, que acababa de pasar 40 minutos debatiendo entre Carrara y Calacatta, de repente parecía que iba a llorar. En lugar de eso, sonreí. Está perfectamente bien, escribí de vuelta. Lo entiendo totalmente. ¿Os quiero? Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. La versión antigua de mí misma, la que había pasado toda su infancia luchando por migajas de atención, quería añadir más. Quería explicar que había contratado un catering, que había gente volando desde 3 estados, que quizás esto era importante para mí. Pero borré esas palabras fantasma y simplemente le di a enviar. El especialista en baldosas carraspeó. Entonces, el Calacatta para el baño de invitados. Para los 4 baños de invitados, corregí, guardando el teléfono en mi bolso. Vamos con el Calacatta. Crecer como la hermana mayor debería haber venido con ciertas ventajas. Debería. Pero desde el momento en que Bethany llegó cuando yo tenía 6 años, entrando al mundo a gritos 3 semanas antes de tiempo, me convertí en el plan B, la hija de práctica, el borrador antes de la obra maestra. Bethany era enfermiza, así que aprendí a ser tranquila. Ella era sensible, así que aprendí a ser fuerte. Ella tenía dificultades en la escuela, así que mis sobresalientes se convirtieron en algo esperado, mientras que sus notables merecían cenas de celebración. Cuando entró en el equipo de voleibol juvenil en 2º año, papá se tomó días libres para asistir a cada partido. Yo había sido capitana del equipo principal desde mi primer año, pero él quizás había ido a 4 partidos en total. Es que eres tan independiente, Lucy, decía mamá, como si fuera un cumplido en lugar de una consecuencia. Aprendí pronto que no necesitar nada significaba no recibir nada. Así que dejé de pedir, dejé de esperar, dejé de tener la esperanza de que, quizás solo una vez, yo sería la prioridad. El último año de secundaria lo cristalizó todo. Me habían aceptado en UCLA con una beca parcial, un logro enorme considerando la competencia. Se lo conté a mis padres durante la cena, tratando de contener mi emoción. Eso es maravilloso, cariño, dijo mamá, distraída. Estaba mirando su teléfono, desplazándose por algo. Papá levantó la vista de su plato. California está lejos. ¿Solicitaste en algún sitio más cercano? Antes de que pudiera responder, Bethany irrumpió en el comedor, con lágrimas corriendo por su rostro. Acababa de romper con su novio de 3 meses. En segundos, ambos padres estaban de pie, consolándola, mientras mi carta de aceptación yacía sobre la mesa, olvidada. Fui a mi habitación y llamé a mi orientadora académica. Ella fue la que gritó de emoción, la que entendió lo que significaba UCLA para alguien que quería entrar en el mundo de la tecnología. La noche antes de irme a la universidad, mamá me ayudó a hacer las maletas. Doblamos ropa en silencio durante un rato antes de que dijera, vas a hacer grandes cosas, Lucy. Siempre has sido muy decidida. Gracias, mamá. Tu hermana, sin embargo. Me preocupa. No es como tú. Necesita más orientación. Incluso en un momento que debería haber sido sobre mí marchándome de casa, estábamos hablando de Bethany. Doblé otra camisa y no dije nada. Los 4 años en UCLA me transformaron de maneras que no podría haber predicho. Lejos de la sombra constante de mi hermana, descubrí quién era realmente.
Me uní a clubes de programación, asistí a hackatones, construí proyectos que ganaron concursos. Tenía amigos que me valoraban por mis habilidades y mi humor, no porque fuera la hermana mayor y fiable de alguien. Durante las vacaciones de invierno de mi primer año, volví a casa con historias sobre mis clases, los proyectos en los que trabajaba, los increíbles profesores que había conocido. Papá escuchó educadamente durante quizás 5 minutos antes de mencionar que Bethany estaba pensando en cambiar de carrera otra vez. Parece que no encuentra su pasión, dijo preocupado. Yo había encontrado la mía. Estaba inmersa en ella, prosperando en ella. Pero esa no era la conversación que estábamos teniendo. En segundo año, llamé a casa con menos frecuencia. En tercer año, aún menos. Para el último año, nuestra comunicación se había asentado en un ritmo predecible, breves actualizaciones superficiales cada par de semanas. Me preguntaban si comía bien y dormía lo suficiente. Nunca preguntaron sobre mi código, mis prácticas, mis sueños. Mientras tanto, el seguimiento de Bethany en Instagram comenzó durante mi tercer año. Publicaba fotos de sus atuendos, sus bebidas de Starbucks, sus manicuras, cosas simples dispuestas estéticamente. A la gente parece encantarle. Bethany tiene 10.000 seguidores ahora, mencionó mamá durante una llamada. ¿Puedes creerlo? Se está convirtiendo en toda una influencer. Yo acababa de terminar unas prácticas de verano en una importante empresa tecnológica, trabajando 60 horas a la semana y ganando más en 3 meses de lo que había visto en mi vida. Lo había mencionado una vez. Mamá había dicho, qué bien, querida, y pasó a hablar de la última oportunidad de publicación patrocinada de Bethany. La universidad fue mi vía de escape. Fui a UCLA mientras Bethany se quedó en la zona, asistiendo al colegio comunitario a 30 minutos de casa. Incluso desde el otro lado del país, podía sentir la órbita de su atención gravitando hacia ella. Mamá me llamaba cada 2 semanas. Llamaba a Bethany todos los días. Tu hermana está teniendo muchas dificultades para adaptarse, explicó mamá durante una de nuestras breves llamadas. Necesita apoyo extra ahora mismo. Bethany tenía 19 años. Yo llevaba lavando mi propia ropa desde los 12. Después de graduarme, me mudé a Austin. La escena tecnológica estaba en plena ebullición, y me había especializado en informática con una especialización secundaria en negocios. Conseguir un puesto de desarrolladora junior en una startup en crecimiento fue como ganar la lotería. Las horas eran brutales, el sueldo modesto, pero las opciones sobre acciones parecían prometedoras si las mirabas con optimismo. Mientras tanto, Bethany abandonó el colegio comunitario después de 3 semestres. Volvió a casa, trabajó a tiempo parcial en una boutique y comenzó una cuenta de Instagram donde publicaba fotos estéticas de su café y sus atuendos. Mamá compartía cada una de sus publicaciones. Tu hermana está construyendo su marca, me dijo papá durante una de nuestras llamadas telefónicas trimestrales. Es la nueva economía. Yo estaba construyendo código que eventualmente procesaría millones de transacciones diarias. Pero claro, la nueva economía. La startup a la que me uní fue adquirida 4 años después. Mis opciones sobre acciones de repente significaban algo, mucho, lo suficiente como para que mi asesor financiero me sentara y usara frases como evento de liquidez y estrategia de gestión de patrimonio. Tenía 27 años y más dinero en mi cuenta bancaria del que mis padres habían ganado en la última década juntos. No se lo conté. No preguntaron. La adquisición lo cambió todo para mí, profesional y financieramente, pero en la superficie, mantuve mi vida notablemente igual. Todavía conducía mi Honda de segunda mano, todavía vivía en mi modesto apartamento, todavía usaba vaqueros y sudaderas para ir a trabajar. El dinero estaba en cuentas de inversión, creciendo silenciosamente mientras yo averiguaba qué significaba tener opciones. Mi equipo lo celebró con champán y cenas elegantes. Todos habíamos ganado cantidades de dinero que nos cambiaban la vida, aunque mi pago fue mayor por haberme unido antes. Uno de mis colegas se compró un Tesla al día siguiente. Otro dio la entrada para un apartamento en el centro de Austin. Yo no compré nada. Aún no estaba segura de lo que quería. Al menos deberías celebrarlo, dijo mi amigo Marcus. Habíamos empezado en la empresa la misma semana y nos habíamos unido por las brutales sesiones de depuración de código. Esto es enorme, Lucy.
Estás lista para toda la vida si lo gestionas bien. Lo sé. Simplemente aún no parece real. ¿Qué vas a hacer con él? Me encogí de hombros. Ni idea. Ahorrarlo. Invertirlo. Quizás comprar una casa, eventualmente. ¿Eventualmente? Podrías comprar una casa mañana mismo al contado. El concepto me parecía imposible. Había crecido en una clase media sólida. Mis padres habían tenido problemas con los pagos de la hipoteca y las reparaciones del coche. La idea de que pudiera simplemente comprar una propiedad directamente parecía algo que le pasaba a otra gente. Llamé a casa ese fin de semana, pensando que quizás les contaría sobre la adquisición. Quizás esto era lo suficientemente grande, lo suficientemente impresionante como para que finalmente me vieran con claridad. Mamá respondió al primer timbrazo, lo que debería haber sido mi advertencia. Lucy, gracias a Dios. ¿Puedes hablar con tu hermana? Está teniendo una crisis porque el engagement de su Instagram está bajando. No me escucha a mí, pero quizás te escuche a ti. De hecho, llamaba porque... Por favor, cariño, está muy disgustada. ¿Este es su sustento? Su sustento le reportaba quizás $2.000 al mes mientras vivía sin pagar alquiler en casa. Pero me mordí la lengua y tomé el teléfono cuando Bethany se puso en línea. Pasé 40 minutos explicándole a mi hermana un cambio en el algoritmo de Instagram, le di consejos sobre estrategia de contenido, horarios de publicación, tácticas de engagement, cosas que había investigado exactamente nunca porque no era mi campo. Cuando colgamos, no volví a llamar para contarle a mamá sobre la adquisición. ¿Qué sentido tenía? Me quedé en la empresa compradora otros 3 años, ascendiendo de desarrolladora senior a líder de equipo y a directora de ingeniería. La segunda adquisición ocurrió cuando tenía 30 años. Esta vez, mi pago tenía 2 comas antes del punto decimal. Renuncié al día siguiente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi amiga Jessica durante unas margaritas de celebración. Lo que quiera, dije, y lo decía en serio. Lo que quería, resultó ser, era espacio, luz, belleza, algo permanente que no pudiera ser adquirido, disuelto o reconvertido en otra cosa. Quería un hogar, pero no cualquier hogar. Quería el tipo de lugar que haría llorar de alivio a mi yo más joven. El tipo de lugar que dijera, lo lograste, y nadie puede quitártelo. Encontré la propiedad a través de un agente inmobiliario exclusivo especializado en fincas de lujo, 5 acres en las colinas de las afueras de Austin, con vistas al lago. La casa original era para demoler, pero el terreno era perfecto. La vista era trascendente. El precio era de 7 millones. Ofrecí 6.2 y pagué al contado. La arquitecta que contraté había diseñado casas para 2 celebridades y un multimillonario tecnológico. Escuchó mi visión, recorrió la propiedad 3 veces y luego esbozó algo que me dejó sin aliento. Mediterráneo moderno, dijo. Líneas limpias, pero cálido. Mucho cristal para capturar la vista. Un patio interior con una fuente. Esto no es solo una casa, es una declaración. La construcción duró 18 meses. Visitaba la obra cada semana, observando cómo el acero, el hormigón y el cristal se transformaban en algo que pertenecía a las portadas de las revistas. La piscina infinita que parecía derramarse en el lago de abajo, la cocina de chef con la estufa La Cornue, la suite principal que ocupaba todo el tercer piso, la bodega, el cine en casa, la casa de invitados. Cada contratista que pasaba por la estructura en evolución tenía la misma reacción. El electricista jefe silbó por lo bajo cuando vio los planos del sistema de domótica. La paisajista se emocionó hasta las lágrimas cuando entendió la visión de los terrenos. Este es un trabajo único en la vida, me dijo. Llevo 20 años en esto y nunca he visto nada como esto. Estuve allí en cada hito importante, el día que vertieron los cimientos, el momento en que levantaron la estructura de acero y se empezaron a ver los huesos de la estructura, la instalación de esos enormes paneles de vidrio que se convertirían en la pared de la sala de estar. Cada fase se sentía como un pequeño milagro. Mi arquitecta, Diane, se convirtió en una especie de amiga durante el proceso. Recorríamos la obra juntas, discutiendo ajustes e ideas. Ella entendía que no se trataba solo de construir algo hermoso, sino de construir algo que significara algo.
¿Sabes lo que me encanta de este proyecto? Dijo un día mientras estábamos en lo que se convertiría en la terraza del tercer piso. No estás construyendo esto para impresionar a nadie. Lo estás construyendo para ti. Eso es raro. Tenía razón. Había asistido a suficientes fiestas de la industria tecnológica en mansiones ridículas como para saber cómo era construir para aparentar. Esas casas eran impresionantes, pero frías, todo declaración, sin alma. Esto era diferente. Cada elección que hacía era porque me traía alegría, no porque fuera a quedar bien en las fotos o a dejar boquiabiertos a los visitantes. El baño principal tenía una bañera profunda colocada de cara a la vista del lago. Pasé una hora en reuniones de diseño para conseguir esa ubicación exacta porque sabía que querría ver el atardecer desde esa bañera. La biblioteca tenía estanterías personalizadas construidas a mi altura porque quería alcanzar cada estante fácilmente. La cocina tenía 2 lavavajillas porque odiaba lidiar con platos sucios, pequeños detalles que no significarían nada para nadie más, pero todo para mí. Alrededor del mes 14 de construcción, estaba en la obra cuando sonó mi teléfono. El nombre de mamá en la pantalla. Hola, respondí, viendo a los trabajadores instalar el sistema de filtración de la piscina infinita. Lucy, llamo con noticias emocionantes. Tu padre y yo vamos a estar en Dallas el próximo mes para la boda de un primo. Pensamos que podríamos pasar por Austin un día y finalmente ver tu nuevo lugar. Se me encogió el estómago. La casa no estaba ni de lejos lista para visitas. Paneles de yeso a la vista, suelos sin terminar, maquinaria de construcción por todas partes. No está realmente en condiciones de ser mostrada, dije con cuidado. Todavía es en gran medida una obra. Oh, no nos importa. Solo queremos ver dónde estás viviendo. Aún no vivo ahí, mamá. Todavía estoy en mi apartamento. La casa no estará terminada hasta dentro de al menos 4 meses más. ¿4 meses? Cielos, ¿qué tan grande es este lugar? Miré a mi alrededor la estructura en expansión. Bastante grande. Bueno, ¿no podemos simplemente echar un vistazo? Estaremos tan cerca. Prefiero esperar hasta que esté terminada. Quiero que la veáis como es debido. Hubo una pausa. Luego, ella dijo, el apartamento de Bethany estaba terminado cuando nos dejó verlo. Ahí estaba, la comparación. Siempre la comparación. Bethany se mudó a un apartamento existente y colocó los muebles, dije, manteniendo la voz serena. Estoy construyendo una casa desde cero. Es una situación diferente. Solo creo que sería agradable, Lucy. Dije que no. Cuando esté lista, haré una inauguración como es debido y podréis verlo todo, pero no antes. Otra pausa. Bueno, de acuerdo, si eso es lo que quieres. Nos despedimos y me quedé allí, con el teléfono en la mano, viendo trabajar al equipo de construcción. Una parte de mí quería invitarlos de todos modos, para mostrarles lo que estaba creando. Pero una parte más grande sabía que si la veían sin terminar, encontrarían cosas que criticar. Se centrarían en el desorden y el caos en lugar de en la visión. Mejor esperar, mejor mostrarles el producto terminado, perfecto y completo. Excepto que cuando llegó el momento, eligieron a Bethany en su lugar. No documenté nada en las redes sociales, no publiqué actualizaciones, no compartí fotos de la construcción. Esto era mío y no necesitaba validación externa para saber que era extraordinario. Mientras tanto, los seguidores de Bethany en Instagram habían aumentado a 5,000. Lo aprovechó para hacer publicaciones patrocinadas para empresas de cuidado de la piel y marcas de ropa. Ganaba quizás $30,000 al año y todavía vivía en casa, pero mamá hablaba de ella como si dirigiera una empresa de la lista Fortune 500. Bethany es toda una emprendedora, presumió mamá durante una de nuestras llamadas cada vez más infrecuentes. Yo acababa de aprobar el presupuesto para las baldosas italianas importadas de la fuente de mi patio. Costaban más que el coche de Bethany. Qué bien, dije, porque, ¿qué más se podía decir? Cuando la casa finalmente estuvo terminada, la recorrí sola antes de que llegaran los muebles. Mis pasos resonaban en los espacios vacíos. La luz entraba a raudales por las ventanas del suelo al techo. La vista se extendía hasta el infinito.
Me senté en el suelo de la sala de estar vacía y lloré. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, lágrimas de llegada. Esto era mío. Yo construí esto. Nadie me había ayudado. Nadie me había animado. Nadie se había dado cuenta realmente. Y de alguna manera, eso lo hacía más precioso. Esto no era un regalo, ni una herencia, ni algo que me hubiera tocado en suerte. Era la manifestación física de cada noche en vela, cada propuesta rechazada, cada vez que me habían pasado por alto y había elegido trabajar más duro en lugar de rendirme. La instalación de los muebles duró 2 semanas. Había contratado a una diseñadora de interiores que entendió la tarea, haz que parezca natural pero que se sienta lujoso. Y lo consiguió. Cada habitación parecía que podría ser fotografiada para Architectural Digest. La diseñadora me lo mencionó durante el recorrido final. En realidad, deberías considerar seriamente dejar que Ade haga una sesión de fotos aquí, dijo, o al menos enviarlo a algunas publicaciones de diseño. Esto merece ser visto. Quizás, dije sin comprometerme. Pero luego mencionó que HGTV estaba haciendo una nueva serie llamada Dream Home Diaries y buscaba construcciones de lujo recién terminadas con historias interesantes. La productora era amiga suya. Piénsalo, dijo, dándome una tarjeta de visita. Sin presión. Lo pensé durante 3 días. Luego llamé a la productora. El proceso de entrevista fue sorprendentemente exhaustivo. Querían saber sobre mi carrera, cómo me había permitido la casa, que inspiró el diseño. Fui honesta en todo. Ejecutiva de tecnología, mujer, soltera. Éxito temprano en una startup. Quería construir algo permanente. A la productora le encantó. Este es exactamente el tipo de historia que queremos contar, dijo. No solo casas bonitas, sino las personas que las hacen posibles, especialmente mujeres que están triunfando en campos dominados por hombres. ¿Cuándo podemos empezar a filmar? Programamos el rodaje para 3 meses después, una vez que hubiera tenido tiempo de mudarme por completo y hacer que el espacio se sintiera habitado. Mientras tanto, planeé mi fiesta de inauguración. La lista de invitados incluía colegas, amigos de la universidad, personas que había conocido a través de redes profesionales, unas 80 personas en total. Contraté una empresa de catering especializada en eventos de alto nivel, organicé un trío de jazz, encargué flores. 2 semanas antes de la fiesta, llamé a mis padres. Mamá respondió al cuarto timbrazo. Lucy, ¿cómo estás, cariño? Bien, muy bien. Voy a hacer una fiesta de inauguración el día 23 y quería asegurarme de que tú y papá pudierais venir. Sé que es un vuelo, pero me encantaría teneros aquí. Silencio al otro lado. Luego, oh, cariño, el 23. Déjame consultar con tu padre. Oí una conversación amortiguada, la voz de papá de fondo. ¿Qué día dijo Bethany que se mudaba? Se me encogió el estómago incluso antes de que mamá volviera a la línea. Estaremos allí, dijo mamá. Suena encantador. Mándanos los detalles. Las confirmaciones de asistencia llegaron por correo electrónico 3 días después. Exhalé un suspiro de alivio por el que inmediatamente me sentí estúpida. Por supuesto que vendrían. Era mi primera casa, un hito. Aparecerían para esto. Luego llegó el mensaje de texto mientras elegía el mármol. La fiesta de inauguración se celebró sin ellos. 83 personas asistieron, bebieron vino caro y deambularon por mi casa con los niveles apropiados de asombro. La gente no paraba de llevarme a un lado para decir cosas como, esto es increíble, deberías estar muy orgullosa y cómo lo has conseguido. Yo sonreía, les daba las gracias y hacía pequeños recorridos, señalando mis detalles favoritos, la lámpara personalizada del comedor, el rincón de lectura en la biblioteca, la forma en que el atardecer se reflejaba en la piscina. Jessica me encontró en la terraza sobre las 9, mirando la vista. Son idiotas, dijo sin preámbulos. ¿Quiénes? Tus padres, por perderse esto. Me encogí de hombros, tratando de parecer despreocupada. Bethany los necesitaba. Bethany siempre los necesita y tú nunca. Ese es el problema. No se equivocaba.
Había diseñado toda mi personalidad en torno a no necesitar nada de nadie. Me había hecho exitosa e independiente, e increíblemente solitaria de maneras que rara vez me permitía reconocer. Está bien, dije. Estoy acostumbrada. Eso es lo que lo empeora. El equipo de HGTV llegó 6 semanas después. 3 cámaras, 2 productores, una maquilladora y suficiente equipo de iluminación para filmar una película. Pasaron 4 días en la casa, capturando cada ángulo, entrevistándome sobre las elecciones de diseño y el viaje que me llevó hasta aquí. La productora, Melissa, tenía unos 40 años y el tipo de energía directa que apreciaba. Háblame de tu familia, dijo durante uno de los segmentos de la entrevista. ¿Están en Texas? No, están en Ohio, donde crecí. ¿Vienen a visitarte mucho? Pensé en la inauguración cancelada, en cada obra escolar, ceremonia de premios y graduación a la que llegaron tarde, se fueron pronto o no vinieron en absoluto porque Bethany necesitaba algo. No realmente, dije. Estamos todos bastante ocupados. Melissa me estudió por un momento. Tenía buen instinto. Hay una historia ahí, ¿verdad? No la hay siempre. Se rió. Justo. No tenemos que profundizar si no quieres. Pero una parte de mí sí quería. Una parte de mí quería decirlo todo en voz alta a alguien que realmente pudiera escuchar. Tengo una hermana menor, me oí decir. Bethany. Siempre ha necesitado más apoyo, más atención. Mis padres siempre se han centrado mucho en ella, y yo he sido la autosuficiente. Está bien. Simplemente es así. Eso debe haber sido duro, sin embargo, mientras crecías. Me enseñó a depender de mí misma, lo cual funcionó. Hice un gesto hacia la casa que nos rodeaba. Probablemente no me habría esforzado tanto en mi carrera si no hubiera aprendido pronto que estaba sola. ¿Saben de la casa? Saben que compré una casa. No creo que sepan cómo es. ¿Por qué no? Era una buena pregunta. Llevaba semanas haciéndomela a mí misma. ¿Por qué no había enviado fotos? ¿Por qué no había presumido un poco? Porque sentiría que estoy tratando de demostrar algo, dije lentamente. Y no quiero necesitar su validación. Construí esto para mí. Melissa asintió. Eso es poderoso. ¿Podemos usarlo? Claro. El episodio estaba programado para emitirse 3 meses después, a mediados de septiembre. No se lo conté a mis padres. No se lo mencioné a Bethany. No publiqué nada en mi mínima presencia en redes sociales. Sí se lo conté a Jessica y a algunos amigos cercanos que prometieron verlo y grabarlo. Por lo demás, intenté no pensar demasiado en ello. La semana antes de su emisión, Bethany publicó una serie de historias en Instagram sobre su nuevo apartamento. Era un apartamento de un dormitorio en un complejo con piscina. Bastante agradable. Lo decoró en tonos de beige y crema, todo cuidadosamente dispuesto para lograr el máximo atractivo estético. Mamá comentó en cada una de las historias con emojis de corazón y muy orgullosa de ti, mi niña. Le di un doble toque a un par de ellas y seguí desplazándome. El episodio se estrenó un jueves por la noche. Lo vi sola, acurrucada en mi sofá con una copa de vino. Ver mi casa en televisión se sentía surrealista. La capturaron maravillosamente. Cada habitación se veía impresionante. La cinematografía aprovechó al máximo la luz dorada y las vistas al lago. Y luego vinieron los segmentos de la entrevista, yo hablando de mi carrera, de construir algo por mi cuenta, de querer un hogar que se sintiera como un logro, no solo un lugar para dormir. Melissa había tejido mi historia a lo largo del episodio de una manera que se sentía honesta sin ser amarga. Había tomas de mí trabajando en mi oficina en casa, revisando planos con Diane, incluso cocinando en esa espectacular cocina. El episodio pintaba la imagen de alguien que había construido una vida extraordinaria a través de la determinación y la habilidad. El segmento donde hablaba de mi familia duraba quizás 45 segundos. Melissa lo había editado con compasión, manteniendo la emoción central sin hacerlo melodramático. Aprendí pronto que estaba sola, decía mi yo en pantalla. Mi familia siempre se centró en mi hermana, que necesitaba más apoyo.
Así que me volví autosuficiente, construí mi propio camino. Esta casa representa ese viaje. Nadie me regaló esto. Yo lo hice posible. La cámara había captado algo en mi expresión durante esa entrevista. Un destello de viejo dolor, rápidamente enmascarado. Melissa lo había dejado. Hacía que el momento fuera real. El episodio terminó con una toma panorámica de la casa al atardecer, la piscina infinita brillando, las paredes de cristal reflejando el cielo. El último plano me mostraba de pie en la terraza, mirando la vista. Y la voz del narrador decía, a veces, la mejor venganza es construir algo tan hermoso que todos los que te pasaron por alto no pueden evitar verlo. Rebobiné esa parte 3 veces. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Jessica llamó primero. Dios mío, Lucy. Dios mío, eso fue increíble. Tu casa es una locura. Eres increíble. Estoy llorando. Luego vinieron llamadas y mensajes de otros amigos, de antiguos colegas, de personas con las que no había hablado en años que de alguna manera lo habían visto. Mi compañera de cuarto de la universidad me envió un mensaje, ¿tú construiste eso? ¿Santa Lucy? Mi primer jefe de la startup envió un correo electrónico, acabo de ver tu episodio de HGTV. Siempre supe que harías cosas increíbles. La casa es espectacular. Muy orgulloso de haber trabajado contigo. Marcus llamó, riendo. Eres una leyenda absoluta. Nunca dijiste que saldría en la tele. Tuve que enterarme por 3 personas diferentes antes de comprobar la programación y grabarlo. Esa casa es una locura. Puedo ir a visitarla. Incluso gente del instituto se puso en contacto. Personas en las que apenas había pensado en 15 años de repente querían reconectar, felicitarme, expresar su asombro por lo que había logrado. Mi bandeja de entrada estaba inundada. Mis mensajes de LinkedIn estaban desbordados. Instagram, que apenas usaba, tenía cientos de notificaciones nuevas. Todo el mundo llamaba. Todo el mundo estaba emocionado. Todo el mundo quería hablar de la casa, de mi éxito y de lo increíble que se veía todo. Lo que no llegó fueron llamadas desde Ohio. Revisé mi teléfono obsesivamente esa noche y a la mañana siguiente. Nada de mamá, nada de papá, silencio de radio de Bethany. ¿No lo habían visto? ¿No sabían que se había emitido? Para el viernes por la tarde, me convencí de que se lo habían perdido por completo. Quizás era mejor así, menos complicado. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de mamá en la pantalla. Hola, respondí, tratando de sonar casual. ¿Lucy? La voz de mamá era extraña, alta y tensa. Acabamos de ver tu episodio de HGTV. Se me revolvió el estómago. Oh, sí. Se emitió anoche. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no sabíamos nada de esto? ¿Sabíais que compré una casa? ¿Una casa? Se interrumpió. Tu padre está descompuesto. No puede creerlo. No teníamos ni idea, Lucy. Esto es una mansión. Son millones de dólares. 6.2 millones, en realidad. Silencio. Luego, ¿cómo? Le expliqué sobre las adquisiciones de la startup, las opciones sobre acciones, el momento oportuno, cosas que nunca me había molestado en contarles porque nunca se habían molestado en preguntar. Deberías habérnoslo contado, dijo mamá, y había algo acusatorio en su tono. Cancelasteis mi inauguración, dije en voz baja, por la mudanza de Bethany. Eso fue. Bethany necesitaba ayuda y pensamos que era solo una casa. ¿Solo una casa? Repetí. Ya sabes a qué me refiero. No nos dimos cuenta de que era algo tan importante. Nunca lo dijiste. No debería tener que decirlo, mamá. Debería haber sido importante porque era importante para mí. Más silencio. Podía oír la voz de papá de fondo, urgente y molesta. Tu padre quiere hablar contigo, dijo mamá. Lucy, la voz de papá retumbó a través del altavoz. Cariño, tenemos que hablar de esto. ¿Podemos ir a visitarte el próximo fin de semana? No lo sé,
papá. Estás ocupado ayudando a Bethany a desempacar. Salió más cortante de lo que pretendía. Él contuvo el aliento. Eso no es justo. ¿No lo es? La queréis más ruidosamente. La queréis más activamente. Aparecéis por ella. No aparecisteis por mí. Lucy, tengo que irme, dije. Te llamaré más tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Las llamadas continuaron durante todo el fin de semana. Mamá llamó 6 veces solo el sábado. Papá llamó 4. Respondí 2 veces, tuve variaciones de la misma conversación y luego dejé de cogerlo. Bethany finalmente llamó el domingo por la noche. Lucy, soy yo. Hola, Beth. Vi tu episodio. La casa es preciosa. Gracias. El silencio se extendió entre nosotras. Luego, ¿ibas a contárnoslo alguna vez? Os dije que compré una casa. Lo hiciste sonar como, no sé, una casa normal, no algo de una revista. ¿Habría importado? No respondió de inmediato. Mamá y papá se sienten fatal por haberse perdido tu fiesta. ¿De verdad? ¿O se sienten fatal porque no se dieron cuenta de lo que se estaban perdiendo? Eso es duro. Es verdad, Lucy. Venga. Siempre has sido tan independiente, tan exitosa. No pensamos que necesitaras. ¿Necesitara qué? ¿Atención? ¿Apoyo? ¿Que alguien apareciera? No es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Bethany suspiró. No lo sé. Todo esto es muy confuso. Mamá ha estado llorando todo el fin de semana. Papá ha estado en su despacho sin hablar con nadie. Quieren arreglar las cosas. Tuvieron 32 años para arreglar las cosas, Beth. Te eligieron a ti cada una de las veces. Yo nunca pedí eso. Era verdad. Bethany nunca había pedido ser la favorita. Simplemente había sido ella misma, y nuestros padres habían orbitado a su alrededor en consecuencia. No era culpa suya, como tampoco era mía. Lo sé, dije, más suave. Esto no es sobre ti. Es sobre ellos. Entonces, ¿qué pasa ahora? No lo sé. Colgamos después de unos cuantos intercambios incómodos más. Me sentí vacía. Hablar con Bethany siempre era complicado porque en realidad no le guardaba rencor. Le guardaba rencor a la situación. Les guardaba rencor a nuestros padres por crear una dinámica en la que una hija era preciosa y la otra se presuponía que estaba bien. Bethany había crecido sabiendo que era querida. Yo había crecido sabiendo que era capaz. Diferentes dones, diferentes maldiciones. Mi teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de un antiguo colega que se había mudado a Seattle. Vi tu episodio. Esa casa es irreal. Estás viviendo el sueño. Me quedé mirando esas palabras, viviendo el sueño. ¿Lo estaba? Tenía todo por lo que había trabajado, seguridad financiera, respeto profesional, un hogar que pertenecía a las revistas. Pero estaba sentada sola en mi sofá, sintiéndome vacía después de hablar con mi familia. Se suponía que el éxito se sentía diferente a esto. Los días siguientes trajeron más de lo mismo. Llamadas y mensajes de todo el mundo, excepto de las personas que secretamente había esperado que se pusieran en contacto primero. Empecé a preguntarme si mis padres siquiera habían visto el episodio. Quizás se lo habían perdido por completo. Quizás no tenían ni idea. Una parte de mí esperaba que eso fuera cierto. Sería menos doloroso que saber que lo habían visto y aún así tardaron 2 días en llamar. Jessica vino el miércoles por la noche con vino y compasión. ¿Todavía nada?, preguntó, sentándose en mi sofá. Mamá llamó, papá llamó, Bethany llamó. Todo en 24 horas, muy coordinado. ¿Y qué sienten no haberse dado cuenta? Se sienten fatal. Lo de siempre. Jessica me estudió el rostro. Pero no les crees. Creo que se sienten mal. No sé si entienden por qué deberían.
¿Qué te haría creer que lo entienden? Lo consideré. Si pudieran explicarme lo que hicieron mal. No solo, deberíamos haber venido a tu fiesta, sino el patrón, las décadas eligiendo a Bethany, la suposición de que no los necesitaba solo porque no me desmoronaba sin ellos. Eso es justo. ¿Les has pedido que lo hagan? Todavía no. Aún lo estoy procesando. Bebimos vino y hablamos de cosas más ligeras, su trabajo, su horrible vida amorosa, el último drama en nuestro grupo de amigos, cosas normales que no tenían nada que ver con la disfunción familiar, la venganza o los episodios de HGTV. Cuando se fue, la casa se sintió especialmente silenciosa. Mamá envió un mensaje a las 11 de esa noche. Por favor, llámanos. Te queremos mucho. Queremos arreglar esto. Me quedé mirando esas palabras. Te queremos mucho. ¿Lo hacían? A su manera, supongo. Pero el amor sin acción era solo una palabra, solo ruido. No respondí. El episodio de HGTV tuvo más repercusión de lo que ninguno de nosotros esperaba. Se emitió de nuevo la semana siguiente y luego fue incluido en la rotación de streaming. La gente empezó a reconocerme en el supermercado. «Eres la mujer del episodio de Dream Home», me preguntó una extraña en la sección de frutas y verduras. «Tu casa es un sueño». Era extraño, halagador e incómodo, todo a la vez. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de personas con las que había perdido el contacto, antiguos amigos de la universidad, excompañeros de trabajo, parientes lejanos que había olvidado que existían. Todos querían reconectar, felicitarme, maravillarse de lo bien que habían salido las cosas. Todos, excepto las personas cuyas opiniones había pasado toda mi vida fingiendo no querer. 3 semanas después de la emisión del episodio, llegó un envío de flores a mi puerta. 2 docenas de rosas blancas. La tarjeta decía: «Estamos muy orgullosos de ti. Siempre lo hemos estado. Por favor, déjanos visitarte. Con amor, mamá y papá». Las puse en un jarrón y no llamé. Jessica vino ese fin de semana con comida para llevar y vino. «Tienes derecho a estar enfadada», dijo, sacando recipientes de comida tailandesa en la isla de mi cocina. «Lo sé. Y tienes derecho a perdonarlos si quieres, pero no tienes por qué». «Eso también lo sé». «Entonces, ¿qué quieres?» Pensé en la niña de 6 años que se esforzaba tanto por ser lo suficientemente buena como para merecer la misma atención que Bethany recibía sin esfuerzo. En la adolescente que lograba hito tras hito con cada vez menos fanfarria. En la adulta que construía un imperio de una sola persona y fingía que eso era suficiente. «Quiero que entiendan», dije finalmente. «Que entiendan de verdad lo que se sentía al ser siempre la segunda. Verlos dejarlo todo por Bethany y apenas darse cuenta de mi existencia. Quiero que se sienten con esa incomodidad y luego. Y luego quizás podamos hablar de lo que viene después». Jessica levantó su copa de vino. «Por hacer que la gente se siente con su incomodidad. Brindo por eso». Mamá volvió a llamar 2 días después. Respondí. «Gracias por cogerlo», dijo. «De nada. Lucy, he estado pensando mucho en todo. Tu padre y yo, ambos». «De acuerdo. Tenías razón en todo. Hemos estado tan centrados en Bethany durante tanto tiempo que dejamos de verte, dejamos de estar ahí para ti. Dimos por sentada tu independencia y nos convencimos de que no nos necesitabas». No dije nada, solo escuché. «Pero si nos necesitabas», continuó mamá, con la voz quebrada. «Nos necesitabas para estar ahí, para celebrarte, para hacerte sentir vista. Y te fallamos durante años. Te fallamos». «Sí», dije simplemente. «Lo hicisteis». «Lo siento mucho, cariño». Ambos lo sentimos muchísimo. La disculpa se instaló en el espacio entre nosotras. Esperé a sentir algo, alivio, quizás vindicación. En cambio, solo me sentí cansada. «De acuerdo», dije. «¿Podemos ir a visitarte? Por favor, déjanos ver esta cosa increíble que has construido. Déjanos intentar empezar de nuevo». Miré alrededor de mi casa, mi santuario, mi prueba de valía.
¿Los quería aquí? ¿Quería compartir este espacio que representaba todo lo que había logrado sin ellos? Necesito pensarlo, dije. Es justo. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaremos aquí. Colgamos. Me senté en mi sala de estar, viendo cómo cambiaba la luz sobre el lago. Lo que tiene construir algo por tu cuenta es que es a la vez poderoso y solitario. Había pasado años orgullosa de mi autosuficiencia, de no necesitar a nadie. Pero quizás eso no era algo de lo que estar orgullosa. Quizás era simplemente triste. No quería necesitar la aprobación de mis padres, pero sí quería su presencia. Quería que vieran lo que construí y entendieran el viaje que representaba. Quería que finalmente, de verdad, me vieran a mí. Una semana después, los llamé. Podéis venir de visita, dije. El próximo mes, el fin de semana del 18. Mamá rompió a llorar. Gracias. Gracias, cariño. No te decepcionaremos. Ya veremos, dije. Llegaron un viernes por la tarde. Los recogí en el aeropuerto, observándolos navegar por la incomodidad de nuestra primera interacción en persona desde que todo había cambiado. Papá me abrazó demasiado fuerte. Mamá no dejaba de tocarme el brazo, como si necesitara confirmar que era real. El trayecto a la casa duró 40 minutos. Señalé lugares de interés, llené el silencio con observaciones de guía turístico. Estaban inusualmente callados. Luego giramos en mi calle y observé sus rostros mientras la casa aparecía a la vista. «Oh, Dios mío», susurró mamá. Entré en la calzada circular. Papá solo miraba fijamente. «Esto es». No pudo terminar la frase. «Hogar», dije. «Esto es mi hogar». Les di el recorrido completo, los vi asimilar cada habitación, cada detalle, cada elemento cuidadosamente elegido. Mamá lloró 3 veces. Papá no paraba de decir increíble en voz baja. Terminamos en la terraza con vistas a la piscina y al lago. Lucy, dijo papá, no tengo palabras. Esto es extraordinario. Hiciste todo esto tú sola, añadió mamá. Construiste tu carrera, te ganaste esto, creaste esto. Estoy increíblemente orgullosa de ti. ¿Lo estás? Pregunté. ¿O simplemente estás impresionada ahora que puedes ver los resultados tangibles? Ella se estremeció. ¿Es justo? He tenido éxito durante años, continué. He tenido logros, ascensos e hitos, pero no estabais prestando atención. No preguntasteis. No aparecisteis. Así que, perdóname si soy escéptica sobre este orgullo repentino. Tienes toda la razón, dijo papá. Podemos poner excusas sobre Bethany necesitando más apoyo, sobre asumir que tenías todo bajo control. Pero la verdad es que te fallamos. Te dimos por sentada y no podemos recuperar esos años. No, asentí, no podéis. Pero podemos hacerlo mejor en el futuro, dijo mamá. Si nos dejas. Queremos ser parte de tu vida, de verdad, no solo felicitarte cuando algo sale en televisión. Los miré, a mis padres, imperfectos, humanos y, finalmente, quizás viéndome con claridad. Va a llevar tiempo, dije. Reconstruir la confianza, creer que realmente os importa lo que pasa en mi vida, no solo las partes impresionantes. Lo entendemos, dijo papá. Lo que sea necesario. Nos quedamos allí mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. La piscina infinita reflejaba los colores. La casa brillaba detrás de nosotros. Esto es realmente hermoso, Lucy, dijo mamá en voz baja. No solo la casa, sino en lo que te has convertido, la vida que has construido. Siento habernos perdido tanto del viaje. Yo también, dije. No era un perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Quizás eso era suficiente por ahora. Se quedaron el fin de semana. Tuvimos conversaciones cuidadosas, compartimos comidas y trabajamos a través de décadas de dolor acumulado en incrementos pequeños y manejables. Fue incómodo, necesario y, ocasionalmente, realmente agradable.
El domingo por la mañana, mamá me encontró en la cocina preparando café. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. ¿Por qué no nos contaste sobre el dinero, la casa, nada de eso? ¿Por qué dejarnos enterarnos por la televisión? Serví 2 tazas de café y le di una. Porque quería ver si apareceríais por mí, incluso cuando no sabíais lo que os estabais perdiendo, dije. La inauguración no era sobre la casa. Era sobre mí pidiéndoos que estuvierais ahí para mí. Y dijisteis que no. Ella asimiló esto, asintiendo lentamente. Fallamos esa prueba espectacularmente. Yo diría que sí. Me alegro de que la hayamos fallado, en cierto modo, dijo, sorprendiéndome. Porque de lo contrario, quizás nunca hubiéramos despertado. Nunca nos hubiéramos dado cuenta de lo que estábamos haciendo. El episodio nos obligó a confrontar nuestro propio comportamiento. Esa es una interpretación generosa. Quizás, pero de todos modos estoy agradecida por la llamada de atención, viniera como viniera. Bebí mi café, viendo la luz de la mañana jugar sobre la piscina. No os lo voy a poner fácil, dije. No voy a fingir que todo está bien porque os habéis disculpado. Rompisteis algo en mí hace mucho tiempo, la parte que creía que merecía vuestra atención. Lo sé, dijo mamá en voz baja. Y vamos a pasar el tiempo que sea necesario demostrando que si la mereces, que siempre la mereciste. De acuerdo, entonces. No fue un final feliz. Fue solo el final de un capítulo y el tentativo comienzo de otro. La casa seguía siendo mía, el logro seguía siendo mío, la vida que había construido seguía siendo enteramente mía. Pero quizás, posiblemente, con suficiente tiempo y esfuerzo, habría espacio en ella para las personas que deberían haber estado allí desde el principio. Se fueron esa tarde. La casa se sentía diferente después de que se fueran. No vacía exactamente, solo silenciosa de una manera nueva. Jessica llamó esa noche. ¿Cómo fue? Complicado, dije, pero quizás eso esté bien. Tienes derecho a tomarte tu tiempo con esto. Lo sé. Recorrí mi casa esa noche, apagando las luces una por una. Cada habitación era perfecta, cada espacio exactamente como lo había imaginado. Había construido este lugar para demostrar que no necesitaba a nadie. Pero quizás esa fue la lección equivocada desde el principio. Quizás el verdadero logro no era aprender a sobrevivir sin apoyo. Quizás era aprender a exigirlo, a esperarlo, a creer que lo merecía. La vista desde la suite principal era tan impresionante como siempre, el lago extendiéndose abajo, reflejando las estrellas. Lo había logrado a mi manera, a pesar de todo. La casa era prueba de ello. Pero también era prueba de algo más, que era capaz de crear cosas extraordinarias cuando creía que valía la pena el esfuerzo. Mis padres también estaban aprendiendo esa lección. Demasiado tarde, quizás, pero la estaban aprendiendo. Y quizás, eventualmente, eso sería suficiente. La semana siguiente, llegó una carta por correo, escrita a mano por mamá. Dudé antes de abrirla, sin saber si estaba lista para otra excavación emocional, pero la curiosidad ganó. Dentro había 2 páginas de su escritura, desigual pero deliberada. Lucy. He estado pensando constantemente en nuestra visita y en todo lo que ha pasado. Quiero decir esto claramente y sin excusas, te fallamos. Te hicimos invisible en nuestro esfuerzo por proteger a tu hermana, al hacerlo, te herimos profundamente. Lo veo ahora y desearía poder retractarme. No puedo. Pero puedo prometer hacerlo mejor de ahora en adelante. No nos debes tu perdón y no te lo pediré. Pero espero que algún día nos dejes ganarnos un lugar en tu vida de nuevo. Estoy orgullosa de ti, no solo por la casa, la carrera o el éxito, sino por la fuerza que se necesitó para convertirte en la persona que eres. Siempre has merecido ser vista. Siento que no te viéramos antes. Con amor. Mamá. La leí 2 veces, luego una tercera, dejando que las palabras se asentaran. No era perfecto. No podía deshacer los años de desequilibrio ni borrar el dolor de no haber sido nunca la favorita. Pero era honesto, y eso importaba. Puse la carta en el cajón de mi escritorio, no lista para tirarla,
pero tampoco para enmarcarla. Se quedaría allí, entre lo viejo y lo nuevo, como la frágil paz que habíamos comenzado a construir. Ese fin de semana, organicé una pequeña cena, solo Jessica, Marcus y un par de amigos del trabajo. Nos sentamos en la terraza mientras el sol se ponía abajo sobre el lago, las copas de vino capturando la última luz. Jessica levantó su copa hacia mí. Por Lucy, dijo, sonriendo. Por construir la casa más hermosa en la que ninguno de nosotros pondrá un pie. Me reí. Es solo una casa. No, dijo ella, es tu historia en piedra y cristal. Es la prueba de que lo lograste, de que importabas. Los demás murmuraron su acuerdo, chocando las copas. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. No solo el éxito, no solo el logro, sino la idea de que yo importaba. El viento cambió, trayendo el olor del agua y el débil sonido de las cigarras de las colinas. Miré hacia el lago, el reflejo de la casa brillando en la superficie de abajo. Durante años, había estado esperando que alguien más reconociera mi valía, mis padres, mis compañeros, el mundo. Pero quizás ya no necesitaba su reconocimiento. Quizás solo necesitaba el mío. Sonreí para mis adentros, sintiendo la rara y tranquila paz de estar exactamente donde se suponía que debía estar. Sin demostrar nada. Sin perseguir la aprobación.